Nosotros los jóvenes, aunque diferentes, somos iguales ante la ley. Como jóvenes es importante participar en espacios de decisión. Soy joven y tengo mis derechos. Lo que podemos rescatar en el proceso de formación de los jóvenes es todo el compartimiento que hemos tenido y la diversidad cultural que mi persona ha podido encontrar con diferentes jóvenes, compartir y ver que casi todos tenemos un mismo ideal, queriendo construir una misma patria y sobre todo en interculturalidad, con identidad, que nos podamos conocer, hablar y debatir sobre temas de jóvenes y darnos cuenta que los jóvenes sí nos interesamos por las problemáticas de nuestro país. Queremos nosotros hacer conocer nuestros derechos, ya que anteriormente dijimos no se respetan mucho nuestros derechos como jóvenes, porque ahora en estos cursos nos están enseñando más sobre nuestros derechos y que nos ayuda a que participemos y hagamos respetar nuestros derechos, y es muy importante la participación de los jóvenes para que nos hagamos respetar y seamos escuchados también en cualquier idea que nosotros tengamos y seamos partícipes de cualquier cambio que haya dentro del país. De acuerdo a proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, en Bolivia, la población menor a 29 años llega al 64% con relación al total nacional de habitantes. Esta población alcanza al 61% total de personas en la jurisdicción. Se dice que el ser joven se define no solo por la edad y los rasgos biológicos, también depende de la actitud, temperamento y las responsabilidades asumidas en esta etapa de la vida. Por lo tanto, la definición de joven o juventud es una construcción sociocultural que depende de las características de cada zona o región. Estudios y sondeos realizados en las provincias del Departamento de La Paz identifican como principal problema el desconocimiento que estos tienen de sus derechos y deberes, lo que impide exigir su cumplimiento. En algunos espacios, lugares rurales, los jóvenes no son valorados tan buenamente, son discriminados, hasta incluso puede haber insultos hacia ellos, pero también se ve que en otros casos la opinión del joven es muy necesaria porque tienen nuevas ideas y también a ese implementar para poder sostener más la idea. Tenemos los mismos derechos, todos tenemos que participar. En el caso que hemos mostrado en el teatro, Los jóvenes reconocen que se sienten discriminados y excluidos del desarrollo de sus comunidades y municipios porque no son tomados en cuenta por las autoridades municipales ni por las organizaciones indígena originario y campesinos. Incluso la mayoría de los adultos dudan de sus capacidades y por sobre todo de sus conocimientos. Cuando nosotros en Mocomoco vamos a un congreso y de repente queremos opinar algo, pero da miedo, por ahí me falló, eso es lo que decimos. Pero lo que tenemos que tener es confianza, tener fe, decir que nos va a salir todo bien. Otro, falta de madurez. Ahora, esta parte es un poco más discriminativo. Vos todavía eres joven, madura un poco, recién vas a poder ejercer un cargo, es lo que nos dicen. Lo que es autoridad originaria, el MENSE, ahora para comisiones que nos pueden ir, comisiones. La Elena sugiere. Ella es joven, que no puede ir ella, muy chica ella. En la cual a mí me han matado cuando más quería florecer. No duele, no tiene experiencia, ¿cuántas veces me han dicho eso? Y duele a eso. Y no nos dejan florecer a los jóvenes, ese es el problema más grande que tiene el país. Según datos estadísticos, entre los problemas propios de la juventud están identificados el consumo de bebidas alcohólicas, que sumado a la falta de información en educación sexual y reproductiva, serían las principales causas de los embarazos no planificados a temprana edad.
De igual forma, se determinó que la falta de apoyo para implementar sus iniciativas productivas, la falta de espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre jóvenes y con adultos, junto al hecho de no ser reconocidos por sus organizaciones indígena, originario y campesinos como actores estratégicos con voz y voto, obstaculiza el desarrollo de las y los jóvenes en Bolivia. Y creo que no es tiempo ahora de seguir las mismas mañas rutinarias, manuderías, politiquerías, que muchos partidos lo han hecho y han visto un modus vivendi en ese proceso. Ahora es tiempo de cambiar y yo solamente les llamo a la reflexión, les llamo a que puedan ser ustedes totalmente fuertes en el momento en que estén en un espacio de decisión. Que su decisión no declive ante intereses personales, ante intereses individualistas, que no sean prebendalistas, ¿no?, sus decisiones, sino al contrario, siempre luchen por lo justo, pues eso la patria se los va a agradecer siempre. Recuerden, jóvenes y señoritas, los sueños se pueden hacer realidad, siempre y cuando tengamos el coraje de perseguirlos. Esta realidad ha impulsado a las y los jóvenes a plantear propuestas que después de algunos años se han concretado a través de la promulgación de la Ley de Juventudes número 342 el 5 de febrero del año 2013. El principal objetivo de esta ley es garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, el diseño del marco institucional, creación de instancias de representación y deliberación de la juventud y el establecimiento de políticas públicas a favor de ellos. Los jóvenes siempre hemos participado en la construcción de políticas públicas y hemos acompañado la gestión de varias instituciones, ¿no? Y yo creo que es el fruto de todo este trabajo que hemos ido teniendo durante varios años, que por ejemplo hoy tenemos una ley de la juventud que ha sido promulgada por nuestro presidente, que amplía los derechos de la juventud y además la pone como una parte importante de la sociedad. Pero también hay que reconocer que tal vez, aparte de las instituciones públicas, hay autoridades políticas dentro del Estado y eso obviamente es gracias a la voluntad política del presidente, de nuestro presidente Evo Morales, que ha tomado la sabia decisión de darle la representación a un sector importante de la sociedad como es la juventud, ¿no? Ese Senado de doctores viejitos que se los notaba que era sinónimo de... Lo vamos a cambiar con un Senado completamente renovado, lleno de jóvenes que aporten con nuevas ideas a este proceso de cambio y a la construcción de este nuevo Estado. Esta ley define juventud como la etapa de la adolescencia y la condición adulta, comprendida entre los 16 y 28 años. Además, reconoce derechos civiles, políticos, económicos y culturales de las y los jóvenes en el marco de la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales. Además, reconoce la participación política de los jóvenes en la organización y estructura de las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, académicas, barriales y su participación activa en procesos eleccionarios a través de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígena, originario y campesinos. Un trabajo muy arduo. La socialización de la Ley 342 involucra que podamos dar a entender el sistema plurinacional de la juventud, que se entienda de que se ha conformado un sistema compuesto por la dirección, el Consejo Plurinacional y el Comité Interministerial. El día de ayer teníamos sesión de Comité Interministerial de Políticas Públicas. Estamos en la elaboración de este proyecto de política pública 2015-2020. Gracias a la promulgación de la Ley 342 el 5 de febrero del 2013, se han dado la posibilidad de poder abrir una serie de espacios importantes para la juventud boliviana. La Dirección Plurinacional de Juventudes, el Consejo Plurinacional de Juventudes y el Comité Interministerial para Políticas Públicas de la Juventud han sido tres logros importantes para la juventud. Un aspecto que yo mencionaba anteriormente tiene que ver con el fenómeno del bono demográfico en nuestra región de América Latina y sobre todo en Bolivia. Tenemos una gran cantidad de población joven actualmente que no está siendo empleada de la manera más adecuada posible. El Estado y las distintas entidades territoriales autónomas deberían crear políticas públicas directas para que estos jóvenes sean insertados tanto en el tema de empleo como en el tema de educación y salud y sobre todo de participación política. Gracias a la ley hemos podido de alguna manera insertar muchos líderes jóvenes que están actualmente en la Cámara de Diputados, senadores, en distintos ministerios. Nuestro director plurinacional, por ejemplo, es joven y de alguna manera ya está ocupando un espacio. Sabemos que no es suficiente, pero se está de alguna manera dando pasos pequeños para posteriormente poder empoderarnos de una manera más directa. Es así que, enmarcándose en la Ley de Juventudes número 342, el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, Amuita Sedima, ha
a partir de la gestión 2013, viene gestionando y fortaleciendo las escuelas de formación de jóvenes en la ciudad del Alto, municipio de Mocomoco, además de Santiago de Machaca, estableciendo de esa manera una clara política de programas de formación y promoción de liderazgos de jóvenes con capacidad reflexiva, propositiva y visión política. Vamos a empezar nosotros con el tema de liderazgo, en el cual con mis compañeros vamos a ir desarrollando punto a punto. Estos derechos, queridos participantes, son los derechos fundamentales de cada persona. Como podemos ver, nosotros no simplemente son los únicos derechos, tenemos otros derechos que también están constituidos o están plasmados en la Constitución Política del Estado. Aparte de productivos, me parecen muy divertidos. Sí, porque no es como otros cursos. He asistido a otros cursos de liderazgo donde nos tienen sentados 2, 3, 4 horas. Escuchando, hasta se puede decir que no tiene sentido, porque no uno aprende solamente escuchando, sino también poniéndolo en práctica. El SEDIMA tiene una forma especial de formar, porque hacen que los jóvenes tomen interés. Al menos a mí sí me funciona, porque yo tomo mucho más interés cuando veo a muchos de mis hermanos expresando lo que dicen, pero de una forma dinámica. Napachone wale kocha kan khatswa ta kunate khan akana kunaiman naka hilana ka yati chapstu kwatste wasana ka kampi yate kanyataki no kampi nairar sarantes kanya pataki wasana ka kampi ro wasana ka tak kunate hasulkana ka saru yati chanyataki kwataki wasana ka prepararse karakter no. En el año 2013 empezamos con la formación de jóvenes y mujeres en liderazgo social. En ese entonces, 60 jóvenes representantes de las 20 provincias del departamento de La Paz decidimos participar en los talleres de formación porque estamos interesados en Bolivia, en sus problemáticas y necesidades. Todos queremos aportar con nuestras ideas y nuestro trabajo para así crear una visión común de país. Venir a SEDIMA ha sido una gran experiencia para mí, porque la verdad es que al principio sí tenía bastante miedo, ¿no? Y aparte no conocía lo que era nuestra verdadera identidad, no conocía ciertos derechos al haber siendo yo estudiado Derecho, ¿no? No conocía ciertas cosas, ciertos aspectos en sí, y no muy satisfactorio me ha parecido, porque ahora a comparación de antes ya he perdido ese temor, ¿no? Y tengo ya más esa confianza de poder expresarme al público y poder así analizar ciertas cosas, y ha cambiado algo. Los talleres tuvieron dinámicas muy interesantes. Todos los meses tuvimos expositores que nos dieron charlas sobre la situación de nosotros, los jóvenes, y nos dimos cuenta sobre las dificultades que venimos atravesando, los módulos sobre historia e identidad de los pueblos indígenas, organización y alianzas estratégicas, derechos humanos y derechos de los jóvenes, derechos de los pueblos indígenas originarios y formación política son temáticas que nos movieron el espíritu de revolución. Bolivia de cara, es polla suya. Tenemos que cambiar este nombre. Pero no solo él lo dice, nosotros también lo decimos. Ustedes siempre van a encontrar que nuestros hermanos, cuando le dicen, ¿tú de dónde eres? Lo primero que te va a decir es su identidad significa, soy aymara. Podemos decir que nuestro primer expositor fue Ricardo Mendoza, quien nos explicó sobre la verdadera realidad de los pueblos indígenas originarios y el proceso histórico que vivieron nuestros antepasados. Y así pasaron muchos expositores quienes lograron despertar en nosotros sobre muchas dudas que teníamos como jóvenes. Te hablaré en aymara y me vas a entender y vas a saber hablar así. Es desde muy pequeño ya hay que empezar a vivir eso, pero lamentablemente nosotros no hemos tenido esa oportunidad. Y eso es lo que nos brinda el SEDIMA. En el SEDIMA tal vez no estamos aquí, pero hay muchos compañeros que vienen de Charazani, que vienen en quechua, nos compartimos. Hay un ambiente de interculturalidad que nos dicen, ay, mira, yo sé hablar quechua y te puedo decir, y nos dicen, ¿no? ¿Y qué te han dicho en quechua? Imainaya Kazanki, nos dicen, ¿no? ¿Sabes? Te voy a enseñar algo al que te gusta. Imainaya Kazanki, que te digan, a Sanquelia le vas a decir. Las charlas siempre finalizaban en una sesión de preguntas a los expositores que derivaron en discusiones muy interesantes, donde comparábamos y confrontábamos nuestros puntos de vista, enriqueciendo así nuestras ideas y posturas.
Después, empezábamos con trabajos grupales divididos en grupos, donde elaborábamos nuestras propuestas sobre las problemáticas planteadas por los expositores, donde cada uno de los participantes teníamos visiones y perspectivas muy variadas sobre un mismo tema, problema o temática, lo que nos llevaba a debatir, consensuar nuestras propuestas hasta hallar la más importante de todas las visiones. Ya, ahora compañeros, ¿alguien más quiere aportar alguna idea? Con esto ya vamos a terminar y vamos a ir... El reto no solo se limitaba en encontrar y desarrollar una propuesta, sino también en presentarla de forma creativa, haciendo uso de los recursos con los que contábamos. Así que algunos presentaban sus ideas de forma creativa, en dramatizaciones teatrales, otros en dibujos y diferentes formas. Hermano, buenos días. Si estoy trabajando aquí, es que no, hay que producir también, pues. Dime qué haces. Y los tres ladrones se van asomando. Entre las actividades más sobresalientes que tuvimos como jóvenes están los encuentros departamentales que tuvimos en las gestiones 2013, 2014 y este último 2015, en ambientes de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, donde nos concentramos más de 150 jóvenes para demostrar al país y a nuestras autoridades que como jóvenes tenemos muchas demandas y prioridades, y así como jóvenes construimos propuestas y visiones, los cuales deben ser tomados en cuenta en la Ley de Juventudes número 342, por lo que presentamos a nuestras autoridades nuestras conclusiones, las cuales fueron entregadas en sus manos para que sean tomadas en cuenta en nuestro Parlamento Nacional. Me siento muy orgullosa por representar a toda la juventud que están aquí presentes. Realmente es un desafío grande el poder estudiar, el poder trabajar, el poder participar en las reuniones. Nuestros propios padres, nuestros propios tíos nos critican. ¿Por qué? Porque no somos partícipes en las reuniones. No nos toman en cuenta en las tomas de decisiones. Por eso somos criticados. Pero gracias a la Ley 342, la Ley de Juventudes, nosotros estamos conociendo nuestros derechos y nuestros deberes. Y también queremos hacer conocer hoy nuestras necesidades que tenemos en los municipios. Eso va a ser nuestra gran fortaleza. La ley nos va a ayudar a que nosotros hagamos cumplir como jóvenes. Basta de callarnos como jóvenes. Seremos partícipes, seremos los actores activos quienes podemos levantar nuestro Estado plurinacional de Bolivia, participando, ejerciendo cargos desde las comunidades, de los cantones, municipales, departamentales y nacionales. Como jóvenes ahora tenemos ese reto de poder trabajar con nuestros municipios. La juventud ha sido marginada, ha sido discriminada, ha sido humillada. Hoy estamos aquí presentes, nos hemos organizado, nos hemos movilizado y nos hemos concientizado gracias a la Ley de Juventudes para poder mostrar nuestras necesidades. Y también como jóvenes, somos el presente. No como hace rato decían que ustedes tienen un tiempo, sino queremos ser el presente. Queremos apoyar y fortalecer y ser partícipe en las tomas de decisiones junto al proceso de cambio. Eso queremos como jóvenes. También como jóvenes queremos trabajar activamente, participar. No solamente unos cuantos, como una poca cantidad de jóvenes ejerzan un cargo. Por ejemplo, yo estoy como concejala de mi municipio. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero aún como concejala tengo muchos retos. Tengo muchos desafíos que cumplir. Pero mi fortaleza tan grande es la juventud. Por ellos lucharé, seré discriminado, seré amenazado, pero aquí está la juventud. ¡Allá hay la juventud! Estas
propuestas fueron trabajadas por nosotros los jóvenes, donde presentamos nuestras propuestas y planteamientos sobre nuestra realidad como jóvenes. Las demandas de los jóvenes fueron diferentes en todos los ámbitos. Algunos planteaban modificar algunos artículos de nuestra ley de juventudes, otros mencionaban que se debe mejorar nuestra educación, otros hacían hincapié por el respeto hacia nuestros derechos. Las propuestas eran positivas y alentadoras, pues todas tenían la idea de mejorar la educación, pero lo más importante fue que todos tenemos esas ganas de cambiar la realidad de muchos jóvenes con hechos y no con palabras. Hoy la juventud que participa en las escuelas de formación nos consideramos que somos el presente y que buscamos el bienestar social y no del futuro. Además, hemos encontrado la necesidad de participar en diferentes espacios sociales, defendiendo nuestros derechos fundamentales como jóvenes y no queremos seguir siendo utilizados sin ser representados. Lexis, líderes emprendedores por la integración social, es lo que venimos haciendo y nos trazamos, digamos, metas y ya van más a lo que es participación en debates. Nosotros queremos llegar a través de la incidencia política a espacios de poder. Si bien hemos visto que hermanos ya van siendo autoridades, nosotros también nos vemos de aquí a un futuro como autoridades, como siendo parte del Consejo Plurinacional de Juventudes. Ese es un gran reto y lo vamos a lograr, que haya una participación, que no sea tanto del lado del oriente como se está viendo ahora, digamos. Tal vez hay mayor incidencia allá, tal vez porque son más liberales, más abiertos, ¿no? Y es por eso que ellos también llegan después de poder y en el altiplano son un poco tímidos. Tal vez esa es la diferencia, pero ya se va dando paulatinamente aquí también en La Paz y ese es un gran reto de nosotros, ¿no? Llegar a algún espacio de poder, es la visión que tenemos de aquí, espero no mayor a 10 años. Gracias a Sedima, los jóvenes que estuvimos en las escuelas de formación estamos conociendo algunos espacios de nuestro Estado plurinacional. Participamos de diferentes actividades organizadas por instituciones gubernamentales y departamentales y algunos de nuestros compañeros y compañeras se convirtieron en actores importantes a nivel departamental y municipal, por lo que podemos decir que para nosotros los jóvenes es un gran paso para transformar nuestra sociedad con la presencia de jóvenes en espacios de poder y decisión. Juventud con acción es hacer revolución. Amuyupampi takiniwa chamashta señali, wainanaka tawakunaka, hayalta tawakumanaka. Amuyunakasa chamashtas kekiñali, aka wainanaka tawakunaka, sedima, ukana, wanakasti, amuyupanaka, amasapanaka, sarantayaski, cuatpi saptanja. ¡Jalala, líderes y lideresas de Sedima! ¿Qué hacen aquí estas gaviotas tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí? Entre piedras y rincón, en este río marrón. ¿Qué hacen aquí tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí estos pequeños, lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí? Entre piedras y dolor, en este sucio balcón. ¿Qué hacen aquí, lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí estos amantes, en este lugar? ¿Qué hacen aquí? Entre hierbas y candor, en este parque de amor. ¿Qué hacen aquí, lejos de la razón? Lejos del amor, lejos del cielo, un sol sin vida. ¿Qué hacen aquí?